Yo en realidad creo que conocí a Chesterton antes de haberlo leído, lo cual se corresponde bastante bien con mi idea de un clásico. Una definición de clásico que tengo yo escrita en algún libro es: clásico es aquel libro que citan miles de personas que nunca lo han leído. A mí me sucedió una vez en un campamento de verano, cuando tenía yo 16 años, que acabamos hablando de religión entre 6 o 7 amigos que estábamos allí, y en ese momento, bueno, yo no era quizá del todo un buen católico, pero estaba más o menos en vía de serlo. Por lo menos creía que había que ser en estas cuestiones, y que la religión no era una pura efusión de sentimientos subjetivos, y que por lo tanto se podía discutir de estas cosas. Y entonces me encontré con que la práctica totalidad de los que estábamos allí en aquel campamento de verano, o en este grupo de 6 o 7, habían descartado de antemano ese punto de vista mío, precisamente, el de que se podía hablar en serio de estas cuestiones y creer en algo. Habían descartado incluso la posibilidad de la fe en un Dios personal en concreto. Pero en cambio había quien creía en el karma, había quien creía en el animismo, en la naturaleza como una divinidad, había quien creía en los marcianos, en los alienígenas, e incluso había quien creía en el horóscopo. Y años más tarde me di cuenta de que Chesterton había previsto esta situación perfectamente. Yo no lo sabía entonces porque no lo había leído aún, pero años más tarde me encontré con una frase de Chesterton que dice: cuando un hombre dice que no cree, eso no significa que no crea en nada, sino que puede creer en cualquier cosa, que es exactamente lo que le sucedía a mis amigos de aquel campamento de verano. Es una situación y una idea y una frase que yo creo que resume muy bien lo que es Chesterton. Aunque en la traducción se pierde el juego verbal, to believe in nothing, to believe in anything, es el tipo de juego de ingenio, de wit, que utilizaba Chesterton para encerrar sus ideas en una formulación muy ingeniosa de juegos de correspondencias y sorprendente, ¿no? Que siempre le da una vuelta a la idea más comúnmente aceptada sobre las cosas. Y Chesterton en ese sentido es muy profético. Se ha enfrentado a cuestiones como la economía, el capitalismo, el comunismo, la cuestión social, el divorcio, el papel de la religión en el mundo moderno, etc., con una perspectiva fresca. Y por eso yo creo que el Chesterton que mejor ha sobrevivido en el tiempo es el de libros ensayísticos como Lo que estaba en el mundo, Ortodoxia, Herejes, o incluso colecciones de artículos o de ensayos breves como La Cosa o Enormes Minucias. Ese es el Chesterton que a mi juicio ha sobrevivido mejor al paso del tiempo. Un Chesterton guiado siempre por el sentido común, un sentido común apabullante, una capacidad analítica muy perspicaz, filosóficamente, digamos, realista, que alguien que cree que el mundo tiene un sentido y que la razón puede captarlo, y que con esos instrumentos más ese ingenio típicamente inglés, pues siempre da una expresión muy feliz y muy redonda a sus ideas. Es un Chesterton que es un escritor eduardiano, nace del diálogo con gente como George Bernard Shaw, H.G. Wells, escritor futurista, o Charles Masterman. Todos estaban de acuerdo en el problema, diferían en cuál era la solución. Todos estaban de acuerdo en que el liberalismo decimonónico ya era insuficiente, porque creaba muchas desigualdades. De ahí sale el socialismo más o menos utópico, nostálgico de algunos, el socialismo fabiano de Wells y de Shaw, o el distributismo, que fue la doctrina económica basada en la doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum, que propusieron Chesterton e Hilaire Belloc, y que ha tenido continuadores hasta Schumacher en el siglo XX. Ese es el Chesterton más comprometido con el mundo occidental y con el mundo en general que me interesa. Está muy bien su autobiografía también. Por cierto, Lo que estaban en el mundo es un libro que dedica Chesterton a Masterman, hombre muy importante en su época, muy interesante, con el cual tuvo una relación de diálogo interesante, que representaba ese socialismo fabiano, un socialismo que no cree en la lucha de clases, que no quiere una revolución, que lo que quiere es reformas, porque el liberalismo puro del XIX no puede dar respuesta a los problemas actuales de la sociedad. Y Chesterton, por cierto, comparte también con estos y con autores de la época victoriana como Ruskin y Morris una cierta nostalgia por la Edad Media.
que ven como un mundo donde había un dogma que unificaba toda la sociedad, toda la civilización europea, y anterior a la aparición del capitalismo, que es un mal a los ojos de Chesterton, y del comunismo. La autobiografía también está muy bien, es otro libro donde al hilo de su historia personal se van lanzando ideas, sus recuerdos de infancia, su época en el colegio, incluso sus experiencias en el espiritismo con su hermano. Su conversión, por supuesto. Ahí aparecen anécdotas fabulosas de Chesterton que dan una idea del resultado que tiene ese sentido común cuando se enfrenta a las situaciones cotidianas. Cuentan que él, cuando estaba rumiando la posibilidad de convertirse, fue una vez un domingo mientras daba un paseo, vio una iglesia católica, entró y después de oír aquella misa se convirtió. Tras lo cual algunos diríamos, qué homilía tan brillante debió de pronunciar aquel sacerdote. Y no, lo contrario, fue un desastre. Pero la lógica de Chesterton fue, si pese a estar guiada por hombres pues de tan poco ingenio, tan poca valía personal, la Iglesia Católica ha sobrevivido 2000 años, es que Dios debe estar detrás. Que es siempre una lógica que va a la vértebra de las cosas, que no se queda en la superficie y que yo creo que es capaz de apresar la verdad de las cosas con mucha más perspicacia que otros. En su biografía llegó a decir que estaba especialmente orgulloso de aquellas partes que suelen llamarse vulgarmente superstición de mi religión, la católica. Estoy orgulloso de haberme trabado por dogmas anticuados y esclavizado por credos profundos, pues sé muy bien que son los credos heréticos los que han muerto y que solo el dogma razonable vive lo bastante para que se le llame anticuado. Claro, hay que sobrevivir para llegar a ser anticuado. No creo que haya sobrevivido también la novelística de Chesterton. Libros como El hombre que sabía demasiado, El hombre que fue jueves, quizás sí La esfera y la cruz. La esfera y la cruz es un libro estupendo sobre los excesos del relativismo y de la tolerancia. La historia de un libre pensador ateo y un cristiano convencido que están de acuerdo en una cosa, que sus ideas son decisivas para el hombre y que no se las puede tratar con frivolidad y que están dispuestos a dar su vida por esas ideas y quieren batirse en duelo. Pero el mundo moderno se lo impide. Se pasan toda la novela intentando batirse en duelo para ver quién tiene más razón, si el ateísmo o la fe, pero el mundo ha construido un sistema de tribunales, policías y seguridad que impide, es una metáfora del silenciamiento, digamos, al que está sometida la cuestión religiosa, en aras de una convivencia supuestamente pacífica que mutila al hombre, ¿no? Esa novela, quizá, sí, pero el problema es que, lo decía el propio Chesterton, yo no podía ser novelista porque me gusta la realidad de las ideas al desnudo, y no revestidas o disfrazadas de hombres o de mujeres. Eso es lo que le pasa. Su tesis es, habitualmente en sus novelas, demasiado visible. Y la trama, por lo tanto, queda demasiado reducida a un esquema alegórico. No tiene tanta vida de por sí la acción y los personajes como hoy en día pedimos a una novela, ¿no? Sí han sobrevivido mejor sus cuentos, los del padre Brown. Cuando yo era joven eran muy populares todavía y se reeditaban, no sé si lo son ahora. Es ese tipo de novela muy popular, pues, que lo ha seguido siendo desde Agatha Christie hasta Patricia Highsmith, de gran tradición en Inglaterra, pero que en su caso tiene la peculiaridad de que el investigador es un sacerdote católico, y por tanto los enigmas, los crímenes no se resuelven tanto por un mecanismo de la trama muy bien trabado, sino por el conocimiento que tiene el investigador de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es un sacerdote católico y como tal confiesa a la gente, por lo tanto conoce cómo es la naturaleza humana. Cosa que fue, por cierto, una de las razones que le llevaron a Chesterton a convertirse, su diálogo con el padre O'Connor, a quien él reprochaba que no conocía, era tan bueno que no conocía el mal, hasta que en un largo paseo que dieron juntos, el sacerdote le hizo ver que conocía el mal tan bien o mejor que él. Una cosa es conocerlo y otra cosa es practicarlo. ¿Qué queda? Y luego queda la poesía. En aquella época había dos bandos en la poesía, uno de los modernos, comandado por Ezra Pound, otro de los poetas georgianos, que serían, los modernos eran los vanguardistas, los georgianos los conservadores. Chesterton estaba entre estos últimos, y su poesía no dio lugar a resultados muy felices, aunque sí le sirvió, como siempre, para hacer una defensa de la fe en poemas épicos como el de Panto, por ejemplo,
o también para criticar a su tiempo, en poemas como La elegía en un cementerio de campo, que dice: aquellos que lucharon por Inglaterra siguiendo una estrella en su caída, tienen sus tumbas muy lejos de Inglaterra. Y los que gobiernan en Inglaterra, reunidos en un cónclave, no tienen aún tumbas para Inglaterra. Un reproche, escrito en 1922, al gobierno británico, que había impedido que se repatriaran los restos mortales de los caídos en el frente occidental en la Primera Guerra Mundial, para no desmoralizar a la población civil. Un reproche que Chesterton hace porque él perdió a su hermano Cecil en el frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Lo gracioso es que en el 14, cuando empezó la guerra, Chesterton estaba en la Casa Wellington haciendo propaganda para ese gobierno británico. Y que es un hombre que mantuvo hasta cierto punto intacta su capacidad crítica, pero que en el momento de la guerra quiso adherirse, por razones de patriotismo, a la causa común, pero una vez acabado el conflicto, pues puso sus puntos sobre las IES, sobre algunos aspectos del comportamiento del gobierno británico. En general yo creo que ese es el Chesterton que interesa. Él decía que su adhesión a un credo, a un dogma, a la religión cristiana, le permitía evitar una de las degradaciones peores a las que puede estar sometido el hombre, ser hijo de su tiempo. Y eso creo que define muy bien a Chesterton, como el levantar la cabeza hacia una cierta posibilidad de trascendencia y hacia algo que se ha mantenido históricamente a lo largo de los siglos, le permitía ser crítico con su época, no estar sometido a los imperativos de la época y aceptar sumisamente lo que es tenido por verdad común, pero puede ser una auténtica estupidez, ¿no? De ahí nace el polemista. Es conocido que cuando nació su hermano Cecil dijo: qué bien, por fin alguien con quien discutir, ¿no? Y esa era su cabeza. Yo creo que era alguien que respondía espontáneamente a cualquier noticia, a cualquier manifestación o pronunciamiento, porque su pensamiento era naturalmente reactivo, ¿no? Estaba en constante diálogo con una realidad cambiante, ¿no? Ese era Chesterton para mí, y el que más ha quedado, que está, ya digo, ortodoxia, lo que estaba en el mundo,